Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos regalas de acercarnos una vez más a tus verdades. Hoy te clamamos, Dios Todopoderoso, para que tu palabra sea, Señor, infundiendo aliento a nuestras vidas, que sea centrando nuestro ser en tus verdades y que hables a lo más profundo de nuestro ser. Eres tú el que sabe cómo hemos llegado a este lugar y te pedimos, por favor, Señor, no nos dejes salir de la misma manera. Sigue obrando en nuestro ser, sigue transformando nuestro corazón y sigue, Señor, dándonos a conocer tus verdades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos empezando Mateo capítulo 13. Mire la persona de al lado, dígale bienvenido, bienvenido a capítulo 13. Dígale, ya casi llegamos a la mitad. Dígale, has perseverado 13 capítulos. Ya vamos para un año y ya casito estamos en la mitad de este evangelio según Mateo. Así que, bueno, que el Señor siga manifestando su gracia por la constancia y la perseveración que ve en cada uno de sus corazones. Y hoy vamos a empezar entonces del versículo 1 en adelante de Mateo capítulo 13. Y dice la palabra del Señor. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tenga oídos, que oiga. En esta mañana entonces nos encontramos en el principio del capítulo 13 de Mateo y nos encontramos con un capítulo completo que pienso que es uno de los más llamativos de la Biblia. ¿Por qué? Porque contiene 8 de estas famosas parábolas de Jesús que contienen un lenguaje, por decirlo así, fácil de entender para las personas, ¿verdad? Y hoy nos encontramos hablando de 3 puntos importantes con este pasaje. Número 1, la razón de las parábolas, es decir, por qué Jesús habló por medio de las parábolas, cómo deben entenderse, y también estaremos explicando esta que acabamos de leer. Creo que tal vez es una de las parábolas más conocidas para los que llevan varios años dentro de la vida cristiana. Y hoy quisiera que pudiéramos profundizar un poquito más en lo que significa estas palabras para nosotros en el día de hoy, teniendo en cuenta el contexto de por qué Jesús dijo estas palabras. Pero antes de empezar entonces, ¿qué son las parábolas? ¿Sí? Porque es necesario entender qué son las parábolas, qué contexto tienen para no caer en el error de darle un significado diferente como suele pasar en el día de hoy. ¿Cuántas veces tú has escuchado este mismo pasaje y tal vez algunos dirán, no, esa semilla es tu energía, esa es la energía que tú inviertes para X proyecto y entonces vas a ver si hay fruto o no? Por dar un ejemplo del testimonio que vamos a escuchar. Podríamos sacar esa parábola de su contexto y aplicarle a algo que no está completamente correcto, desviado de la verdad del Señor. ¿Cuántas personas dicen, no, esa semilla es tu tiempo que siembras en las otras personas? Y muchos entonces no van a dar fruto de todo lo que les estás dando, ¿verdad? Con tu tiempo y con tus palabras. Y estaríamos cayendo en un error moralista de pensar que esa semilla se trata de mi energía, de mi tiempo, de lo que tal vez yo pueda hacer. Así que tenemos que ver qué es lo que Jesús quiere darnos a entender por medio de estas palabras y ya vamos a ir viendo. Pero para ir arrancando entonces, ¿qué es una parábola? Yo no sé si tú tal vez hayas estudiado o simplemente es un término cristiano. Ah, sí, las parábolas de Jesús, pero no sabes qué significan, solamente las has escuchado. Tal vez has escuchado esta que acabamos de leer y dirás, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué significa esto de la semilla y qué significa esto del sembrador? ¿Qué significa esto de los terrenos? Y para eso tenemos que ver que las parábolas son palabras que se usan en una historia terrenal para darle a las personas un contenido celestial, por decirlo así. Jesús está usando una historia terrenal que contiene verdades espirituales. No era solamente por hablar específicamente de la agricultura. Jesús estaba haciendo un ejemplo muy gráfico de lo que las personas estaban acostumbrados a ver en su día a día,
para enseñarles una verdad espiritual, más específicamente del reino de los cielos. Y con estas parábolas entonces Jesús empezaba a confrontar a las personas, empezaba a desafiar a las personas con este mensaje que en el capítulo 13 específicamente se refiere al reino de Dios. Hay otras parábolas en otras partes de la Biblia que no hablan del reino de Dios, hablan de otras cosas. Pero todo el capítulo 13, mientras lo vamos a ir viendo en las próximas semanas, te vas a dar cuenta que todo lo que Jesús ha estado hablando por medio de estas palabras están refiriéndose ¿a qué? Al reino de Dios. 8 parábolas de todo este capítulo describen esta realidad, cómo es el reino de Dios, cómo debe verse el reino de Dios, cómo se debe hablar sobre el reino de Dios. Y no solamente se queda con eso, sino que también Jesús nos muestra la respuesta de las personas cuando escuchan del reino de Dios. Por eso habla sobre aquel pequeño inicio casi insignificante que es hasta rechazado por muchos, como aquella semilla del sembrador, o el poco de levadura, como nos dice más adelante, ¿verdad? En el versículo 33, o un tesoro escondido, como nos dice en el versículo 44, o la perla de gran precio en el versículo 45, esa perla preciosa. Todos estos son parábolas que Jesús empieza a usar para darle un poquito más a una idea central de lo que es el reino de Dios. Y en la próxima semana estaremos profundizando en cada una de estas parábolas. Pero ¿por qué Jesús no habló directamente? ¿Por qué Jesús no dijo este es el reino de Dios y empezó a explicar punto por punto, sino más bien por todo este capítulo vemos que usó esa ilustración por medio de las parábolas? Y no podemos olvidar entonces, para responder a esta pregunta, qué es lo que estaba pasando en ese momento. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Jesús estaba enfrentando mucha oposición, ¿sí se acuerdan? Jesús estaba enfrentando mucho rechazo, al punto que estaban blasfemando de decir que Él no era el Hijo de Dios, que Él no tenía poderes celestiales, ¿verdad? Todo esto pasaba de parte de personas que tenían un corazón duro, un corazón ciego, un corazón insensible a todas las verdades de Dios. Y en Mateo 13 Jesús dice que aunque Él quería proclamarles todas estas verdades, eso ahora se volvió como un misterio para ellos. Ellos no querían escucharlo, ellos no querían entenderlo, no querían recibirlo. Entonces dice que ahora todo esto se vuelve como un misterio para los que lo quieren rechazar. Y en el versículo 13 del capítulo 13 dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y presten la atención a esa última palabra, no entienden, porque en un rato la vamos a volver a ver y explicar un poquito más. Pero entonces tenemos ese contexto, esa es la idea que tenemos en mente. Esta parábola se dijo, ¿cuándo? Cuando el mensaje de Jesús estaba siendo rechazado. Y eso es lo que nos ayuda entonces a ver y entender esta parábola del sembrador. ¿Qué se estaba rechazando? ¿Qué es lo que Jesús estaba compartiendo que no daba fruto? Y esta parábola, mi querida familia, más específicamente, eran palabras de ánimo, de guía, y eran palabras también para darles cierto tipo de camino a los discípulos para seguir perseverando en el llamado que tenían. Porque estos discípulos estaban pasando por una gran confusión de todo lo que estaba pasando. Llevaban varios años ya con Jesús, viendo grandes milagros, viendo grandes multitudes. Ellos estaban sorprendidos de ver a tantas personas acercarse a Jesús, pero decían, pero estas personas no se están arrepintiendo. Grandes multitudes, grandes números. Y yo me imagino a los discípulos entrar en ese conflicto como que tal vez nos pasa en el día de hoy. Sí, van a la iglesia, están tratando de buscar al Señor, pero no muestran que realmente son cristianos. Es más o menos el conflicto que tú y yo tenemos en el día de hoy. Y era lo que le pasaba a los discípulos. Ellos decían, miren todas estas personas que están acercándose a escuchar a Jesús, pero no se ve el cumplimiento, no se ve el arrepentimiento en cada uno de ellos. Los discípulos tenían grandes expectativas. Los discípulos tenían una expectativa de que el reino de Dios iba a ser grandísimo, que iba a ser gigante, pero parecía que no se estuviera cumpliendo. Ellos veían todo lo que Jesús les había dicho sobre el reino de Dios y como que les presentaba una imagen pero tan grande del reino. Y yo me imagino a los discípulos viendo, pero 12 nomás y el resto de la gente ¿dónde está? Pues te escuchan, pero después se desaparecen. ¿Dónde está este gran reino del cual tú nos estás diciendo? Parece que todo lo que nos dices no se está cumpliendo. Y es con esa idea
que tenemos, ¿verdad? Que es lo que le da forma al resto del capítulo 13 sobre cada una de estas parábolas. Cómo se presenta y cómo se ve el reino de Dios. Por eso, ante la duda que los discípulos estaban teniendo en su corazón, en ese momento Jesús les dice: he aquí, un sembrador salió a sembrar. O sea, Jesús no le está hablando en este momento a todo el grupo de personas. Jesús le está hablando al grupo pequeño, al grupo cercano de él que realmente quiere aceptar su mensaje. Al grupo pequeño de personas que está entregado y perseverando a seguirlo sin importar qué. Y él entonces le dice a ese pequeño grupo de personas: no estoy dando a entender de que no había nadie más ahí. Las otras personas estaban ahí también, pero no estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciendo. Por eso él empezó a hablar con parábolas, porque como ellos lo querían rechazar, él usa palabras como cuando, por ejemplo, uno hace un chiste de esos que solamente se entiende entre 2 o 3 personas y todos dicen: ¿y esos de qué se están riendo? Más o menos es lo que estaba pasando. O sea, Jesús les estaba hablando que ellos entendían, pero los demás no. Y él entonces les dice, a pesar de la duda que pueda estar invadiendo sus corazones, escuchen estas palabras: he aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Y qué pasó? Vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en los pedregales, en un terreno rocoso, donde no había mucha tierra, y brotó rápido. ¿Por qué? Porque no tenía profundidad, entonces la semilla brotaba rápido. Pero ¿y qué pasa? Y se salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz, ¿qué pasa? Se secó. Parte cayó en los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. O sea, esa semilla sí empezó a crecer, pero llegaron los espinos y la consumieron completamente. No pudo crecer más y se murió. Pero parte cayó en tierra buena y dio fruto al 100, 60 y 30 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y tú y yo leemos este pasaje muchas veces, o sea, es algo muy repetido dentro de los círculos cristianos. Tú puedes abrir tu Biblia ahí en la página, no sé cuál sea la tuya, en la mía es la 973, y dice ahí un título. ¿Qué dice la de ustedes? Parábola del sembrador, ¿sí? Y ese título es un título que le puso la editorial de las personas que imprimieron las Biblias, Parábola del Sembrador. Pero antes no tenían títulos, antes todo esto era un escrito completo, sin separaciones, sin versículos, era un texto completo. Y si tú quieres poner eso a un lado y decir, bueno, yo puedo leerla sin versículos y sin títulos, tal vez te pueda ayudar, porque entre más lees este pasaje te das cuenta que el punto central de esta parábola no es el sembrador. A ese sembrador se le da muy poca atención, solamente dice al principio: he aquí un sembrador. ¿Y qué hizo el sembrador? Él empezó a sembrar una semilla, pero no se dice específicamente cómo, cuándo, no se dice nada específico de este sembrador. Así que el énfasis no es el sembrador, el título no debe ser la parábola del sembrador. El título tampoco debería ser la parábola de la semilla, porque no se le da énfasis a la semilla, solo se dice es la misma semilla que estaba plantando en todos los otros lugares. Y cuando lo empiezas a leer una y otra vez, te das cuenta que el punto central de esta parábola es la condición del terreno donde se siembra. Es a lo que más se le da importancia, es lo que se le explica a lo largo de los versículos, es decir, cayó en este terreno y porque este terreno era así y asá, ¿qué pasó con la semilla? No creció. Y como este otro terreno era así y asá, y la misma semilla cayó ahí, ¿qué pasó? Y empieza a explicar uno por uno. En esta parábola sobre el reino, entonces, ¿quién es el sembrador? El sembrador es obviamente Jesús. La semilla es el mensaje del evangelio. Y los 4 terrenos son 4 tipos de corazones y 4 tipos de reacciones ante la palabra de Dios. Y estas palabras que Jesús usa como que nos dan una clara imagen. Por eso las parábolas son tan bonitas y como tan especiales para la gente. Aquí había un sembrador y ya tú te estás imaginando pues a este hombre en el campo cosechando, ¿verdad? Te imaginas tal vez trigo en el fondo, no sé qué frutas te gusten, te imaginas cualquier cantidad de frutos por allá, decir, oh, ese es un sembrador. Y dice que el sembrador envía esa semilla a todo lugar. No dice que se pone a buscar un terreno único y específico y a decir, voy a poner la semilla solamente aquí, sino dice que Él envía esa semilla de manera generosa. A todos estos terrenos Él envía esa semilla. Y con eso en mente tú y yo tenemos que salir
de lo que nos presenta nuestra cultura en el día de hoy de lo que es sembrar una semilla. ¿Cómo podemos entender las parábolas? Transportándonos al Antiguo Testamento, transportándonos a los tiempos de Jesús y buscar, ¿cómo se sembraba en esa época? Porque cuando tú y yo leemos este pasaje, podemos caer en un error. Un sembrador lleva sus semillas, ¿cómo se siembra en el día de hoy? Voy a buscar el terreno más fértil, el más probablemente que la semilla nazca. ¿Y qué más tengo que hacer? Tengo que llevar mi palita, tengo que abrir el hueco, tengo que pasar un buen tiempo ahí, tengo que ponerle agua, tengo que ponerle abono. Eso es lo que nos imaginamos cuando pensamos en un sembrador. Y cuando nos acercamos a las parábolas, o específicamente a esta, con ese contexto cultural en el cual tú y yo hemos crecido, le quitamos mucho sentido a lo que Jesús está tratando de decir. Tenemos que transportarnos a esa época, cómo plantaban los sembradores en aquella época. Tal vez, los que vienen de tierras, ¿verdad? De campo, que han visto cosechas grandes, no sé si se han dado cuenta, pero hay un tipo de sembrador que anda con un costal a su lado. Y tiene toda la semilla ahí en su costal. ¿Y qué hace este sembrador? Ese sembrador va caminando con su costal ahí al lado, llena de semillas, y mete la mano en el costal y saca un palmo lleno de semillas. ¿Y qué hace el sembrador? Las manda. Así se sembraba en esa época. No era, voy a ir a buscar aquí, abro el huequito y pongo una sola. Generosamente, todas las semillas eran de la misma. Y un palmo lleno, y lo enviaba a todos los terrenos donde cayera. Y él decía que alguno de estos iba a dar fruto. Es decir, esparcía ampliamente. Y de esta acción de cosechar, como en aquella época, de esta acción de sembrar, que yo meto mi mano, saco unas semillas y las esparzo, de ahí viene un término en inglés que se llama broadcast. No sé si ustedes ya empiezan como a conectarlo. Estoy enviando las cosas de manera amplia. En el español, ¿cómo se llama eso? Una transmisión. Los que están viendo, por ejemplo, ahorita la Copa América. Eso se transmite por muchos canales, se transmite por muchas emisoras. Es decir, es el mismo programa, es el mismo canal, por decirlo así. Esa emisora de radio, ese canal de televisión está transmitiendo exactamente lo mismo. Y no están siendo selectivos a decir, a este sí se lo mandamos y a este no, y que esto sí lo puedan ver. Es amplio, es esparcido ampliamente para todos, pero solamente unos pocos escogen quedarse ahí a escuchar o a ver, por decirlo así. O sea, esa es la ilustración más o menos que tú y yo podemos tener en el día de hoy. Así que este sembrador, ¿qué está haciendo? Él esparce la semilla ampliamente. Y esa semilla no cambia. Esa semilla es la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios tiene que ser la misma cuando se comparte en cualquier lugar y contra cualquier persona. No puedes cambiar la palabra de Dios. No puedes ponerte a decir, es que tal vez este corazón sea rocoso, yo mejor no planto ahí. Lo que nos muestra aquí Jesús por medio de esta parábola es decir que Él generosamente seguía plantando y seguía sembrando en todos estos corazones de manera amplia y generosa. Pero la mayoría, desafortunadamente, ¿qué pasó? No dio fruto. ¿Y por qué no dio fruto? Por la condición del terreno. Ese es el centro de esta parábola y es aquí donde yo quisiera que pudiéramos adentrarnos más para ver una aplicación personal y ministerial, mientras empiezas tal vez a pintar una imagen ya un poquito más clara de este tipo de sembrador llevando estas semillas. Cuando alguno oye la palabra de Dios y no la entiende, viene el malo y la roba. Dice que roba lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Primer terreno. Llegó la semilla ahí, ¿qué pasó? Dice que cayó como al lado del camino y vinieron los pájaros y se la llevaron. Y dice Jesús en el versículo 19, ese es el que oye la palabra de Dios y no la entiende. Y como no la entiende, viene el malo, viene el diablo y se roba lo que fue sembrado en su corazón. Y cuando dice que no entiende, no significa que el mensaje era complicado. Nuevamente, cuando tú y yo leemos estas parábolas, podemos decir automáticamente, es que no entendió porque se lo presentaron de una manera muy complicada. Y eso es una manera errónea de entender la Biblia. Cuando tú y yo vemos que
la Biblia usa ese término no entiende, cuando la Biblia habla sobre falta de entendimiento, no se está refiriendo a que la persona es ignorante y no pudo entender. La Biblia no se está refiriendo a que fue muy difícil, como por ejemplo cuando uno va a estudiar, qué sé yo, física nuclear, uno dice, veo esos números pero yo no entiendo nada. A eso no es lo que se refiere la Biblia cuando dice no entiende. A lo que se refiere es a ser necio a lo que escucha. No es una cuestión de edad. Falta de entendimiento no es que estés joven o estés más mayor y tal vez no entiende, no. La Biblia nos muestra, según Eclesiastés, que entender algo no es cuestión de edad, sino que más bien cualquiera que se hace necio a lo que escucha, no produce. Eso es no entender. Dice Proverbios 12, está solamente en busca de tonterías, en busca de sus caprichos y se irrita con el consejo que escucha. Es decir, ese tipo de persona es el que no entiende. Recibe el mensaje, pero se irrita con lo que escucha. Escucha el mensaje, pero prefiere buscar sus caprichos y dice de Proverbios y seguir buscando otras tonterías. Esa es la persona que no entiende. Así que no se refiere a alguien que es ignorante, sino más bien se refiere a alguien que no presta atención, que escucha la palabra de Dios y no le importa lo que están diciendo, que escucha la palabra de Dios y no hace caso cuando se le está hablando algo de manera específicamente para su vida. Escucha la palabra de Dios y se revela al mensaje recibido, es decir, se hace necio. Cuando tú veas en la Biblia ese término no entiende, a esto es a lo que se refiere. Porque el evangelio es lo más sencillo del mundo. Decía un teólogo, el evangelio es algo tan sencillo que hasta un niño puede entender, pero tan complicado que Dios fue el único que pudo inventarse semejante cosa. Y en el día de hoy, esa es la semilla que tú y yo compartimos. Algo que es fácil de entender. Pero muchas personas entonces se hacen necias a esa verdad. Muchas personas dicen que van a escuchar, pero escuchan con un corazón como a la defensiva y se irritan con todo lo que escuchan. Y la palabra de Dios entonces es esa semilla que trata de ser plantada en ese corazón y cae como en el camino. Es decir, se resbala sobre su mente, se resbala de su corazón y no entra, no llega a su ser. Como que en nuestros países decimos, como que le entra por un oído y le sale por el otro. Claro que sí, vienen a escuchar la palabra. Así como muchos iban a escuchar a Jesús, dice que grandes multitudes los seguían a escucharlo. O sea, imagínense la gran multitud que Jesús tuvo que montarse en un barco y había una gran multitud en la playa escuchándolo. Pero muchos de esos eran ¿qué? Necios a lo que Jesús estaba compartiendo. Lo mismo que pasa en el día de hoy. ¿Cuántas personas vienen a escuchar la palabra y así como en la época de Jesús lo hacían, pero tal vez lo hacían por pura curiosidad, tal vez lo hacían por rutina, es lo que yo me acostumbro a hacer ahora todos los domingos. Otros tal vez se acercan a escuchar la palabra por acompañar a los demás. Tal vez van, pero no tienen el propósito de sacarle provecho al mensaje y esa semilla que quiere ser plantada en ese corazón, dice entonces vienen los pájaros y se la comen. O como lo explica Jesús, viene el diablo, viene el maligno y se la arrebata. Este tipo de corazón, mi querida familia, es el que está siempre distraído y muy poco interesado con lo que oye. Por eso son atacados tan fácilmente por el diablo. Por eso tú ves a tantas personas que se hacen llamar cristianos o cristianas, que dicen que van a la iglesia, que dicen que escuchan sermones y esto y lo otro. Pero uno dice, ¿y por qué están tan atacados por el diablo? ¿Por qué son tan vulnerables ante los ataques del enemigo? Bueno, precisamente por eso. Porque una semilla quiso ser plantada en ese corazón, pero solamente se resbaló de su mente y su corazón y no dio fruto. No dio fruto. Vino el diablo, la arrebató y con eso no solamente destruye su alma, porque el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Y parte de estas semillas, una defensa ante ese ataque. Pero el que se hace necio ante el mensaje que pasa, es como diciendo al diablo, venga y destruya mi alma porque no me importa lo que estoy escuchando. Venga y destruye mi alma porque no me importa y no quiero hacer caso a lo que me están queriendo corregir. Y viene entonces, y no solamente destruye el alma, sino como decía Matthew Henry, también se roba un sermón más. Y yo no sé
¿Cuántos sermones el diablo se ha robado de tu vida? ¿Cuánta palabra de Dios ha sido plantada en tu corazón y simplemente ha rebotado de tu corazón y de tu mente? Y ahora no te acuerdas de aquel maravilloso mensaje que hubiera sido de gran bendición para transformar tu vida. Aquel corazón, aquel terreno donde cae esa semilla al lado del camino, entonces, es el que no atiende con interés. Ese es el primer terreno que no da fruto. Pero hay otro tipo de corazón aquí también. No solamente está hablando del que cae al lado del camino. Dice, también hay un corazón que es como un terreno rocoso. Y dice, oye la palabra, la recibe con gozo, pero como no tiene raíz cuando llega la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Versículo 21. Estos corazones entonces son los que tienen poca profundidad. Es estos corazones que se quedan con la palabra de Dios de manera muy, pero muy superficial. Amén a todo, pero cuando se trata de ponerlo por obra, aplicarlo en convicciones de su día a día, ¿qué pasa? Como todo está tan superficial, no terminan haciendo nada. Dice Ezequiel, son oidores sentimentales, es decir, sin raíz profunda. Dice que no tienen un buen fundamento. Tal vez solamente conocen de oídas. Ah, sí, ese es Jesús, hasta la iglesia, eso es lo que hablan ahí los domingos. Pero el mensaje no toma, no se enraiza en sus corazones, no hay profundidad alguno. Y son aquellas personas que son incapaces también de recibir un mensaje aún más profundo. En vez de querer buscar y adentrarse más en las verdades del Señor, no tienen la convicción de buscar las verdades de Dios, sino quieren todo, como dice por allá en Hebreos, leche espiritual, lo básico. Por eso el autor de Hebreos les llamaba tanto la atención y decía, ustedes ya debiendo ser maestros y todavía están pidiendo leche espiritual. Más o menos se está refiriendo a este tipo de personas, gente que sí ha escuchado la palabra de Dios, obviamente la reciben con gozo, la degustan, ¿verdad? Están ahí en su paladar y dicen qué palabras más maravillosas, pero déjame solamente con lo facilito, déjame solamente con la superficie que yo no quiero saber más del resto. Y poco a poco se empiezan a dejar a llevar por doctrinas y astucia del hombre, como dice la palabra de Dios. Es decir, se dejan engañar por otras personas que usan términos cristianos que realmente no son verdades bíblicas. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Dios cuando estaba en Babilonia. O sea, ellos tenían quien les hablara, ellos tenían quien les predicara sobre el arrepentimiento. Ellos tenían quien les dijera que se acercaran nuevamente al Señor. Dice en Ezequiel 33, si no estoy mal, dice, he aquí tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen por práctica. Corazones sin convicción. Eso era lo que Dios le estaba diciendo al profeta. Te tienen a ti para escuchar la palabra que yo les estoy enviando. Y sí, le suena bonito, le suena como un instrumento que da tonas maravillosas. Es como un cantante con la voz más melodiosa. Oyen tus palabras, pero no las ponen por práctica. Corazones sin convicción. Un corazón rocoso es ese terreno rocoso donde sí llega la semilla, claro que sí. Es plantada en ese lugar, pero tampoco da fruto. Degustan el mensaje, quedan encantados con las palabras, pero no le sacan provecho, es decir, no echan raíces. Y mi querida familia, los que conocen de plantas en este lugar, ¿para qué sirve la raíz? La raíz no solamente te da vida o no le da vida a una planta, sino que también le da su soporte. ¿O no han visto, por ejemplo, los árboles en esta época de tormentas que tienen una raíz pequeña? ¿Qué pasa con esos árboles? Se caen porque aunque tal vez tenían vida, cuando llegó la dificultad, cuando llegó algo que complicó su postura, por decirlo así, pasó ese viento y lo tumbó, porque su raíz no estaba fuerte, no echaron raíces. Es ese tipo de personas, mi querida familia. Claro que sí, han escuchado el mensaje, pero más de una vez los ves caer, dice ahí, y tropiezan. En 1692, en Japón pasó algo similar. En Japón creció el mensaje del evangelio de una manera que tú no te imaginas. Hubieron personas que fueron allá a sembrar la semilla del evangelio.
Muchas personas en Japón empezaron a creer en Jesús, es decir, empezaron a escuchar con gozo el mensaje de la salvación, pero en el día de hoy recordamos las tristes consecuencias de personas que no tenían buenas raíces. Cuando llegó la persecución, cuando llegaron las dificultades, ellos empezaron a rechazar a Jesús. En esa época en Japón había una lámina de bronce más o menos del tamaño de este teléfono y era una lámina pesada, grande. O sea, imagínense algo de bronce de más o menos 3 pulgadas y en esa lámina de bronce había o el nombre de Jesús o una cruz o cualquier cosa que se refiriera a Jesús. Y los japoneses que se oponían al cristianismo le pusieron un nombre a eso que se llamaba fumie. ¿Y qué hacían estas personas? Decían que todos aquellos que eran perseguidos por su cristianismo tenían que rechazarlo o si no, los iban a matar. Muchas personas en Japón entonces murieron en esa época por mantenerse fieles a su fe, pero la gran mayoría rechazaron al Señor en medio de la persecución, rechazaron al Señor en medio de las dificultades porque no tenían raíces, fundamentos profundos en su fe. Tal vez tú conoces Nagasaki como aquel lugar donde cayó la bomba atómica, pero déjame decirte que antes de la bomba atómica había algo peor y se llamó la muerte espiritual. Muchas personas en Nagasaki habían escuchado el mensaje de la esperanza, de la salvación, del perdón y lo rechazaron. ¿Y qué pasó? Cuando los japoneses iban con esta lámina que se llamaba fumie, la ponían en el piso y le decían, o pisa eso y rechaza su fe, o mueres. Y muchas personas, fumie, 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 rechazando a nuestro Señor. Tantas fueron las personas que habían escuchado el mensaje con gozo, pero no echaron raíces ni le dieron profundidad, no reflexionaron en su interior lo que Cristo vino a hacer por ellos. Y cuando llegaron esos momentos difíciles, para ellos fue más fácil rechazar a Jesús, a tal punto que tú puedes ir a varios museos y encuentras esas láminas de fumie casi completamente lisas. O sea, imagínate la gran cantidad que estuvo pisando esa lámina de bronce para que se le empezara a perder lo que estaba ahí grabado. Y es lo mismo que sigue pasando en el día de hoy. En muchos no hay firmeza. No perseveran en medio de las dificultades por más cristianos que se dicen ser. Nuevamente piensan que solamente es para tener un poquito de vida, en vez de pensar vida y vida en abundancia. Y la raíz de la palabra de Dios no nos da solamente vida, sino que también nos da soporte de decir, si tengo que estar en una situación como aquel cristiano en 1692 en Japón, prefiero rendir mi vida, como muchos sí lo hicieron, porque sabían que esta vida no se comparaba con la vida del reino que está en los cielos. Y este terreno entonces, mi querida familia, por ser rocoso, no permite que esa semilla eche raíces. No hay nada profundo en su ser, solo cositas superficiales de la iglesia, del espiritualismo, como lo quieran llamar, de la Biblia. Y por eso ves a muchos cristianos o personas que dicen ser cristianas viviendo de esa manera tan triste. Pero ese tampoco es el único terreno en el cual nos habla el Señor. Ya vimos, el que está junto al camino, está también el rocoso. Y ahora vemos un terreno, dice que el corazón es como aquel terreno espinoso. Oye las palabras de Dios, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no da fruto. Versículo 7. Y parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Y qué pasa entonces con este tipo de personas? ¿Qué pasa con ese terreno espinoso? Este tipo de personas son aquellas que se dedican día y noche. Su vida consiste solamente en amontonar riquezas. Dice aquí, oyen la palabra de Dios, claro, van a la iglesia, quieren escuchar, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, no las riquezas, sino el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y no da fruto. Por eso entonces tú ves a muchas personas en el día de hoy amontonando riquezas, llenando cuentas de banco con cualquier cantidad de miles y millones de dólares, comprando casas, comprando cualquier tipo de posesiones y ni siquiera saben quién va a recoger esas cosas cuando sus ojos se cierren y no se vuelvan a abrir.
como otra parábola que habla de esta persona que llenó su granero de tanto y tanto y tanto. Y así son entonces estas personas que oyen la palabra de Dios, pero su corazón es engañado por esas riquezas. Son quienes tienen como ese deseo de tenerlo prohibido, tienen un amor descontrolado por las posesiones, tienen un amor descontrolado por el dinero, tienen un amor descontrolado por aquellas cosas materiales que tal vez les ofrezca cierto tipo de seguridad. Y por eso siempre andan fascinados con las riquezas, siempre andan fascinados con las cosas nuevas, con lo más brillante, con lo que ahora está de moda. Y poco a poco empiezan a poner a un lado la palabra de Dios porque pareciera que su confianza en dónde está puesta. Es que esto está ahora nuevo. Es que esto ahora brilla. Es que esto ahora es más, ¿cómo se dice? Más bonito, más brillante, más espectacular. Llama más la atención que todo lo demás. Ahora mi confianza está en esto y cuando esto pase de moda consigo lo otro. Y aún así dice, oyen la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Como dice Eclesiastés, la riqueza le roba el sueño. Ni de día ni de noche conocen el sueño, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están buscando siempre una manera o alguna cosa donde poner su confianza. Y en específico, este tipo de personas que tienen un corazón que está entre los espinos, es alguien que pone su confianza en las cosas materiales. Pone su confianza en lo que tiene. Yo resuelvo a mi manera. Sí, Dios, ven a mi vida, yo quiero conocerte, quiero escucharte, pero mi bolsillito, déjame a mí eso quieto, que eso es mío, yo miro cómo lo controlo, yo resuelvo mis situaciones a mi manera. Y este tipo de personas, aunque escucha del Señor, pareciera confiar más en lo que ha obtenido en sus propias fuerzas. Y ese engaño es lo que ahoga la palabra de Dios. Tener riquezas no es problema, mi querida familia. Nehemías era una persona que fue con un remanente a reconstruir toda la ciudad de Jerusalén. Y este hombre tenía cualquier tipo de posesiones, pero su confianza no estaba en todo el dinero que tenía. Su confianza no estaba puesta en la cantidad de ganado que tenía. Su confianza no estaba puesta en los grandes castillos y fuertes que ponían alrededor de la ciudad para proteger. Ahí no estaba la confianza de Nehemías. La confianza de Nehemías estaba puesta siempre en el Señor. En el día de hoy, en contraste, muchas personas entonces ponen su confianza en lo que tienen. Sí, yo voy a la iglesia, escucho todas estas cosas, todas estas promesas, y se presenta la dificultad y en vez de acudir a Dios, ¿a dónde van? A sus cosas materiales. Esto me sirve para solucionar este problema. Esto me sirve para solucionar aquel otro problema. Esto me sirve para llenar aquel vacío en mi corazón. Y déjame decirte que va a llegar un momento en que las riquezas ya no brillen más. Que va a llegar un momento en que todo eso va a ser consumido o por el fuego o por la polilla. Va a llegar un momento en que nada de eso te va a dar a ti esperanza. Ese es el engaño de las riquezas, porque piensan que eso es lo que le va a solucionar todos los problemas de la vida. Entonces, claro, vienen a escuchar la palabra de Dios y cuando se presenta cierta situación en sus vidas, ¿qué hacen? No, esto yo lo soluciono a mi manera. Pero, este terreno espinoso no solamente está hablando aquel que pone su confianza en las riquezas. Es decir, este terreno no es solamente para el que tiene billetico. Este terreno no se está refiriendo solamente a aquel que tiene medios para vivir de una manera mejor que los demás. Aquí también se refiere al otro extremo, al que no tiene nada. O sea, miren la sabiduría de Jesús para poder compartir con palabras tan sencillas lo que puede ahogar la palabra de Dios. Dice, el afán del día a día ahoga la palabra. Es decir, este tipo de corazón también es aquel que, aunque no tenga riquezas, los afanes del siglo, el amor por las cosas del mundo lo consumen y dudan de la provisión y el cuidado de Dios. O sea, hay dos extremos. O está el que lo tiene todo y dice, yo no necesito a Dios porque yo soluciono a mi manera. O está el otro extremo que dice, yo no tengo nada y tengo duda de que Dios me pueda proveer y cuidar en esta situación. Y los afanes del día a día empiezan a ahogar la palabra del Señor. Van a la iglesia, escuchan un mensaje, se les habla del evangelio, se les habla de la esperanza venidera, se les habla de que lo más importante es la vida eterna y no las cosas aquí en el mundo. Y poco a poco empiezan a ignorar hermosas promesas de la Biblia.
salen de aquí más preocupados, están incluso aquí tal vez escuchando un mensaje y aunque lo escuchan, tal vez su mente está expuesta, uy, ¿cómo va a solucionar mi trabajo mañana? ¿Cómo va a solucionar tal cosa en esta semana? ¿Qué voy a hacer? Es ese tipo de personas que están ahogados por el afán del día a día. Y aun cuando se sientan en este lugar a escuchar hermosas promesas como por nada estéis afanosos, más bien en acción de gracias sean presentadas vuestras peticiones al Señor. Escuchan eso y es como que les entra por un oído y les sale por el otro. Es decir, su confianza no está puesta en el Señor. O aquel pasaje que dice, no se preocupen por qué han de vestir, qué han de comer. Más bien pongan sus ojos en el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ellos llegan entonces, escuchan esas hermosas promesas y el afán del día a día ahoga la palabra del Señor. Los afanes y las riquezas, mi querida familia, son espinos que cierran las promesas del Señor. O sea, en algunos casos es el mismo diablo que se roba, arrebata el mensaje, se roba el sermón. En otros casos es que tú no quieres profundizar más en las verdades del Señor. En este caso es que escuchas y prefieres poner tu atención en las cosas de afuera, del mundo. Y ese es el tercer terreno. Un terreno donde cae la semilla y está espinoso. Pero ese no es el único. Y uno diría, uy, pero ahora de todos estos terrenos, ¿ahora qué sigue? Porque pareciera que fuéramos de mal en peor. Pero las parábolas, mi querida familia, tienen algo especial y es un final de sorpresa. Y el cuarto tipo de corazón entonces no va de mal en peor. El cuarto tipo de corazón nos muestra esperanza, gracia y poder en el Señor. Dice que la semilla cayó ¿en dónde? Pues uno dice, por fin esta semilla cayó en buena tierra. Ya yo estaba esperando que cayera hasta en fuego. Pero dice, por fin, Señor, vemos, la semilla cayó en buena tierra. Y la persona que tiene este tipo de corazón, ese cristiano que recibe la palabra de Dios y es considerado como aquel que tiene buena tierra para que la semilla del Señor no solamente caiga, sino crezca y dé fruto, es aquella persona que verdaderamente es receptiva a la verdad de Dios. El cristiano espiritual, el que realmente se aferra a Cristo, es el que sabe que no está libre de obstáculos, es el que sabe que no está libre de tentaciones en el mundo, es el que sabe que existen afanes en el día de hoy, es el que conoce que hay dificultades y en algunos casos ha experimentado persecución por su fe, pero a diferencia de todos los otros tres, este se aferra a la gracia de Cristo y al poder del Espíritu de Dios. Este tipo de personas entonces son como un contraste muy marcado de las personas que acabamos de hablar. O sea, por un lado vimos a personas que no querían escuchar, vimos un grupo de personas que no querían profundizar mucho, vimos a un grupo de personas que ponían su confianza en las cosas materiales o dudaban extremadamente de Dios, pero aquí vimos a un grupo de personas que ¿qué hace? Oye atentamente. Una persona que entiende la palabra de Dios, es decir, no se hace necio. Escucha y aunque haya sido, como hablamos la semana pasada, un martillo que golpea su corazón, reflexiona sobre esas verdades que ha escuchado. Dice Josué, de día y de noche meditarás en este libro de la ley y lo pondrás en obra para que todo te vaya bien. El tipo de persona que tiene un corazón como una tierra fértil, un corazón como una tierra donde sí cae la semilla y crece, es aquella persona que oye atentamente, que quiere entender la palabra, que reflexiona, no solamente mientras escucha, sino se va de aquí, toda la semana está reflexionando en su interior, muestra incluso interés de querer entender y profundizar más, quiere más, tiene hambre de conocer más y más, quiere enraizarse cada vez más. No es como aquella plantica que tú pones en un lado y, ay, qué bonita está, ahora vamos a ponerla en otro lado. Y la vas cambiando de matera en matera en matera. Y aunque sí tiene vida, no tiene raíz profunda para sostenerla en caso de una situación difícil. Pero el cristiano genuino es aquel que no solamente permite que la raíz crezca, sino que se profundice más y más en sus adentros. Es este tipo de personas que sí da fruto, porque tiene la convicción de poner en práctica lo que ha escuchado. Es quien entiende que el reino de Dios no se puede comparar con ninguna riqueza que haya aquí en la tierra.
No hay nada más brillante que el brillo de Dios. No hay nada más glorioso, poderoso y majestuoso que la gloria de nuestro Señor. Y en algún momento la podremos ver cara a cara si tú has recibido a Cristo en tu corazón. Pero entonces este tipo de corazón, vemos que son como 3 en 1, podríamos ponerlo de esos términos. Ya vimos 3 terrenos que no dieron fruto. Ahora vemos un terreno que sí da fruto, pero como que hay 3 tipos de esos buenos terrenos. Dice, unos de estos dan al 100 por uno, otros dan 60 y otros dan 30. Y por eso en el día de hoy tú ves a muchos cristianos genuinos que producen más fruto que otros. Poniéndolo en nuestros términos, parecieran ser más espirituales que otros. Tal vez porque recibieron verdades más profundas, más preciosas, o tal vez porque utilizaron mejor las verdades recibidas. Y dice, unos darán 30 veces más, otros darán 60 veces más y otros hasta 100. ¿Por qué? Porque el terreno es bueno, porque el fruto que dan es sano. Y no te sientas mal si tal vez en el día de hoy tú te sientes como un terreno que solamente está dando el 30, o si tal vez estás dando el 60 y quieres llegar a ser aquel que dé el 100 por uno. No te sientas mal. Tienes que examinar tu corazón y preguntarte cómo has recibido la semilla del Señor. ¿Cómo han estado tus convicciones en cuanto a lo que escuchas? ¿Cómo estás atendiendo la palabra? Porque está siendo plantada en ti, por supuesto que sí. Y en lugar de compararnos con otras personas, de decir, pero ¿por qué él tiene una vida espiritual más fuerte? ¿Pero por qué esta persona alaba con más libertad? ¿Pero por qué esta persona es más constante en la asistencia? Empiezas a cuestionarte de muchas cosas y caes en un grave error. Enfócate en la semilla que ha sido plantada en tu vida, en tu corazón, y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi fruto está solamente dando el 30 por uno? Yo quiero dar el 100. Pero aun si toda tu vida das el 30 o el 60 nomás, ante los ojos de Dios, aún ese fruto va a ser aceptado y va a ser reconocido como fruto abundante, porque esa semilla cumplió su propósito. Esa semilla nació, ¿verdad? Empezó a germinar y empezó a dar fruto. Incluso, es ilógico pensar que una cosecha de 30 veces más, ¿sí? No, hablando desde el punto de vista de agricultura. Así sea el 1%, pero da un fruto y es de gran bendición. Muchos entonces de los que seguían a Jesús estaban en ese grupo, escuchando estas palabras maravillosas. Y yo me los imagino preguntando, ¿y esto qué significa? Mientras que los otros están, wow, Señor, hay esperanza. Entiendo lo que me estás diciendo claramente. Y muchos entonces seguían a Jesús que no eran creyentes genuinos, como hablamos al principio. Parecían cristianos, pero no eran cristianos. Aún así, en ese gran grupo que había, Jesús seguía esparciendo la misma semilla. Es decir, cuando Él se paraba en diferentes lugares o se iba a aquellos barcos a predicar, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Metía la mano en su costal de semillas, el evangelio, lo ponía en su palmo y lo esparcía una y otra vez, aún a aquellos que no eran creyentes genuinos, porque Él sabía que no todos los que le seguían eran verdaderamente creyentes. Y de la misma manera, mi querida familia, sería completamente ilógico asumir que todas las personas que están en una iglesia son verdaderos cristianos. Por eso el mensaje se repite una y otra vez. No todas las personas que están en la iglesia son cristianas. Y la otra semana vamos a ver cómo se relaciona eso en cuanto a la parábola del trigo y la cizaña. Pero hablando desde el punto de vista de la parábola de estos terrenos, de estos corazones y reacciones que la gente tiene ante la palabra de Dios, tenemos que asumir que no todas las personas aquí reunidas o en cualquier otra iglesia, todos van a ser cristianos. Por eso cuando una persona se para en este lugar, tiene que repetir el mensaje del evangelio una y otra vez, tal vez con un pasaje de la Biblia diferente, pero termina hablando de que hay una gran necesidad de recibir a Cristo en su corazón. Esa semilla, mi querida familia, nunca puede cambiar, esa semilla nunca va a cambiar. El mensaje siempre va a ser el mismo, y en aquellos días Jesús fue el que sembró amplia y generosamente, sin ser selectivo. Imagínese a Jesús, venga usted y venga usted y venga usted también, yo creo que ustedes van a poner cuidado, vengan ustedes nomás. Jesús no actúa de esa manera.
Aún los corazones que podrían ser menos receptivos que hizo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y qué gran enseñanza, mi querida familia, nos deja a nosotros en cuanto a compartirles el evangelio a los demás. Yo no sé cuántas veces tú has pensado que sembrar es solamente escoger este terrenito, es decir, solamente a esta persona, porque es que yo he visto a fulanito, fulanita allá, y yo no creo que ellos vayan a recibir este mensaje. Yo a ellos mejor no les comparto. Yo a ellos no les esparzo amplia y generosamente, solamente le voy a dar a esta persona. Y cuando nos comparamos con Jesús, decir, wow, Señor, perdóname. Perdóname porque pareciera que estuviera juzgando el libro por su portada y decir, este no va a recibir, a este no le voy a compartir. Hace unos días escuchaba el testimonio de un pastor evangelista que él viaja por todo el país compartiendo precisamente el evangelio en las calles. Y él dice que se montó en este avión para volver a California. Y cuando se monta en el avión, él se sienta y se pone muy feliz y dice, wow, mira esta persona que está entrando. Es una muchacha que viene con una camisa muy bonita que habla y tiene escrito el evangelio. Cristo vino a perdonarte de tus pecados. Y él todo emocionado dice, se sentó al lado mío, precisamente la persona que estaba justo a mi lado. Dice que cuando esta persona se sentó, se puso sus audífonos y él estaba ahí que sentado esperando a ver si le compartía el evangelio o no. Y pasó medio viaje, un vuelo de 6 horas. Y dice él, en ningún momento me compartió. En un momento le toqué el hombro y le dije, oye, tengo una pregunta. Ya le dice, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo puedo ir al cielo? Y ella solamente lo mira y le dice, bueno, ¿quieres ir al cielo? Tú no quieres irte al infierno. Y se puso los audífonos y no le dijo nada más. Y él dijo, esta persona, aunque profesaba ser cristiana realmente, no me compartió la semilla del evangelio. Le tenía escrita en su camisa, pero no escrita en su corazón. Y es lo mismo que pasa en el día de hoy en muchas personas. Decía Charles Spurgeon, aquel predicador del siglo XVII, si tú no quieres compartir el mensaje de salvación a otra persona, muy posiblemente es que tú no lo tengas en tu corazón. Y es algo muy crudo de escuchar, porque confronta la dureza de nuestro corazón. Y ahora escuchando tal vez esta parábola decimos, wow, Señor, ¿será que yo soy aquel sembrador que es tacaño con esa semilla? ¿Será que yo soy aquel sembrador que me pongo a escoger en lugar de hacer lo que tú me has enviado a hacer? Jesús de manera generosa compartió esa semilla aún a aquellos que no querían escuchar. Él la plantó ahí. Algunos serán como aquella semilla que cae en el camino. Otros serán como aquella semilla que cae en un terreno rocoso. Otros serán como una semilla que cae entre los espinos. Pero al menos una va a caer en un terreno fértil donde dará fruto. Es entonces por medio de esta parábola, mi querida familia, que Jesús le está ayudando a los discípulos a entender que el hermoso mensaje del evangelio necesita ser compartido, pero que va a ser rechazado por muchas personas. Y esa es la aplicación no solamente personal, sino ministerial, de cómo iglesia, tú y yo estamos llamados a seguir sembrando, a seguir compartiendo la semilla de Cristo a los demás, pero tenemos que tener en cuenta algo. De todas las personas a las que yo le comparta, la gran mayoría van a rechazar este mensaje. Era lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos en ese momento, teniendo en cuenta el rechazo que él acababa de experimentar y lo pone ahora en una parábola para que ellos digan, ustedes también van a vivir por algo similar. Y si tú has tenido la oportunidad de compartir esa semilla, esa misma semilla del evangelio, si tú has tenido la oportunidad de compartirle a alguien más de Cristo y la salvación por medio de su obra en la cruz, yo creo que tú puedes asegurarlo, que son muy pero muy pocos los corazones receptivos. Yo creo que puedes asegurar que te duele en el corazón que tú le compartas algo tan sencillo y tan lleno de esperanza a una persona y te digan, yo no quiero eso. Yo sé que duele en lo más profundo del corazón querer plantar esa semilla y verla simplemente ahogada por los afanes que las personas empiezan a experimentar en su día a día. Yo creo que tú lo puedes asegurar si has compartido de Cristo a alguien más. Pero aún en medio de ese desánimo, podríamos decirlo, no podemos. Tú y yo no podemos dejar de sembrar. Cristo no dejó de sembrar. Y por medio de esta parábola nos sigue mostrando, tienes que seguir esparciendo esa semilla
generosa y ampliamente. No podemos caer en el error de muchos en el día de hoy que han querido cambiar la semilla. Vamos a hablar entonces de otra cosa para que la gente tal vez escuche y venga. Vamos a cambiar un poquito el mensaje para hacerlo más atractivo a los demás. No caigas, hijito de Dios, no caigas en ese error. Hay muchas personas que han cambiado la siembra para llenarse de actividades y de métodos para buscar cierto tipo de fruto. Y aunque muy seguramente esas personas lleguen a conocer de cierta manera a Dios, tú los ves después perdidos, sin salvación. Los ves ahogados en medio de diferentes problemas. ¿Por qué? Porque no se sembró nada, se le llevó simplemente a una actividad. Ven, te invito a un concierto cristiano. Ven, te invito a ver una película cristiana. Ven, te invito a leer un libro cristiano. Y sí, aunque son cosas buenas, son solamente actividades y métodos, pero no es estar sembrando la palabra de Dios. Por eso, hijito, yo te digo, mantente fiel. Mantente fiel en tu llamado a compartir las buenas nuevas. Sigue sembrando en tu familia, sigue sembrando en tus amigos, sigue sembrando en tu trabajo, sigue sembrando en las calles, porque tú no sabes qué corazón va a ser aquel corazón fértil. Muy seguramente en tu familia te has encontrado con corazones que han sido espinosos. Tal vez en tus amigos te has encontrado con corazones que están llenos de afanes, engañados por las riquezas y no quieren escuchar. Tal vez en tu trabajo te has encontrado a muchos que son como aquella semilla que cae en el camino. Pero no te desanimes, sigue adelante y sigue compartiendo, sigue sembrando, porque hay muchas personas que necesitan recibir esa semilla. Yo sé que en algunos momentos hasta con lágrimas has sembrado. ¿Cuántas veces has sembrado esa semilla en esa persona? Y yo sé que te duele en lo más profundo del corazón ver que tú les compartiste el mensaje de salvación y cómo terminan. Terminan como muchos de los terrenos de los cuales acabamos de hablar. Los invitas a la iglesia y dices, wow, Señor, el diablo se le robó un sermón más a esta persona. Wow, Señor, venía tan esperanzado, pero se hizo necio o necia a tu verdad. Wow, Señor, lo confrontaste con su realidad, pero le irritó el consejo y se fue. Wow, Señor. Y yo sé que eso duele. Yo sé que muy seguramente has derramado lágrimas de sembrar y sembrar y sembrar. Pero no te rindas. No te rindas. Sigue esparciendo la semilla ampliamente sin ser selectivo a los que tal vez vayan a escuchar. Y aférrate a la promesa del Salmo 126:6. Irá andando y llorando el que lleva la semilla, pero el que siembra con lágrimas, con gozo cosechará. Yo sé que tú vas a ver un fruto de gloria y de exaltación para Dios, de ver que esa semilla que tú plantaste, el Señor la hará germinar. Como decía Pablo, sí, tal vez uno la siembre, tal vez otro le ponga agua, pero es Dios el que la hace crecer. Y yo sé que ver ese fruto en aquella personita, en ese corazón, va a darte gran gozo, aun si has tenido que sembrar con lágrima después de otra lágrima, que sigas haciéndolo y no te rindas. Y de igual forma en el día de hoy y a manera de extensión, he aquí un sembrador más que esparce la semilla en este lugar. Y si Dios te trajo a este lugar en el día de hoy y tal vez nunca hayas entendido esta verdad, recibe esta semilla. Porque hoy estoy yo también sembrando la misma semilla que Jesús sembró en aquel lugar. Yo aquí en este momento también estaré sembrando la semilla que aquel sembrador sembró en todos estos terrenos. Y si Dios te trajo a este lugar y tal vez has venido por años incluso y nunca hayas entendido la verdad del evangelio, yo te ruego, recibe esta semilla como un terreno, que ese corazón sea un terreno fértil que la reciba. Recibe la semilla del evangelio de Cristo Jesús, el único Salvador quien te puede perdonar. Jesús quien nació de una virgen, Jesús el Hijo de Dios quien cumplió la ley que todos en este lugar hemos fallado y roto. Jesús perfecto y sin pecado, quien vino con una misión de buscar y salvar a los que estaban perdidos y fue a esa cruz donde fue levantado a morir. Y fue sobre aquella cruz que nuestros pecados fueron transferidos a nuestro inocente Salvador.
¿Tienes un corazón entendido en esta mañana? ¿Tienes oídos para oír esto? ¿Tienes ojos para ver esto? Jesús está siendo levantado en esa cruz, dando su vida para perdón de tus pecados. Y todo aquel que en Él crea, todo aquel que renuncie a sí mismo, todo aquel que le dé la espalda al mundo y se rinda solamente ante Cristo y crea en Él como Señor y Salvador, tendrá vida y vida en abundancia, tendrá perdón y será justificado ante Dios. Sin Jesús no hay salvación. Es solamente en Jesús que aún el peor de los pecadores encuentra perdón, misericordia y salvación. Hoy hay un sembrador en este lugar y hay una semilla siendo esparcida en cada uno de estos corazones, a unos que nos escuchan por los diferentes medios. Y hay diferentes terrenos que la están recibiendo. Y es mi oración que tu corazón no se endurezca. Es mi oración que el diablo no se robe un sermón más. Es mi oración que estas verdades no se queden solamente en la superficie de tu corazón y cuando venga el calor, cuando vengan los momentos difíciles, simplemente tu vida se seque, sino que más bien haya una respuesta inmediata y una convicción profunda a actuar conforme a las verdades de Dios. Es mi oración que los afanes del mundo no ahoguen esta hermosa verdad que Cristo Jesús vino a salvarte. Que Dios prepare tu corazón, que lo cultive, que la semilla plantada de un fruto de arrepentimiento y de seguridad de salvación, porque una vez la tienes, nadie ni nada te la va a poder quitar. Hoy con plena seguridad puedo decir que una semilla es plantada en este lugar. Hoy con plena seguridad puedo decir que una semilla, la semilla del Evangelio es plantada en tu corazón una vez más. Y ahora solamente queda hacer la pregunta, si vas a creer en Jesús. Recibe a Cristo si no lo has hecho. Recibe a Cristo si no lo has hecho y aunque has venido cualquier cantidad de meses, años incluso, y nunca lo has hecho y se ha quedado como una semilla más que muere. Dile, Señor, yo quiero recibirte en el día de hoy. Que esa semilla de raíces profundas y un fruto que prevalezca. Recibe a Cristo en el día de hoy y entrarás en el reino de Dios. Pero por otro lado, si tal vez tú ya has recibido a Cristo y eres parte del reino, sigue esparciendo esa semilla sin medir distancias. Sigue esparciendo esa semilla sin ser selectivo en los corazones que vas a compartir. Ya no juzgues más el libro por su portada, porque tú no sabes cuál de todos a los que te hablan y con los que te cruzas vayan a ser un terreno fértil en el que la semilla dé un fruto verdadero. Hoy yo te invito, hijito de Dios, a que si tú tienes oídos, que oigas las verdades de nuestro Salvador. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esa es la semilla que debería darte esperanza sobre esperanza, de que Cristo vino a salvarte, de que Cristo vino a perdonar tus pecados, de que Cristo vendrá por segunda vez para llevarte a la eternidad, donde gozarás de su presencia por los siglos de los siglos. Y ninguna riqueza en este mundo se comparará con eso. Y ningún problema en esta vida te va a poder detener de poder gozar de sus bendiciones cuando Él venga por segunda vez. Entrega tu corazón al Señor. No te limites más. No le des solamente aquellos pedacitos en los que dices, de pronto aquí ayúdame. Ríndete completamente ante el Señor y permite que esta semilla te lleve a creer en aquel Cordero Santo, puro y perfecto, el Hijo de Dios, que vino a morir en rescate por muchos. Y tú y yo somos esos muchos. No seas como la gran cantidad que rechaza el mensaje. Que tus oídos sean sensibles a cada una de las verdades del Señor y que tu corazón sea un corazón entendido cada vez que su palabra sea manifestada en tu vida. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que nos regalas, Señor, de poder presentarnos ante ti. Y donde tú estás, yo te invito a que puedas reflexionar en estas palabras que has escuchado en el día de hoy. Que puedas reflexionar en cómo has recibido el mensaje del Evangelio a lo largo de los años, aún cómo lo has compartido a las personas que tú conoces.
a tu familia, a tus amigos. O si tu corazón ha sido un corazón necio, dile: perdóname, Señor, porque vengo semana tras semana, Señor, y en algunos momentos, Señor, recibo tu palabra con gozo. Pero cuando salgo de este lugar, cuando empiezo mi día a día, cuando llega el lunes y el día normal del trabajo empieza, mis hábitos, mi rutina toma control, los afanes empiezan a llevarme a olvidar todo lo que tú me has hablado, Señor. Yo quiero pedirte perdón. Yo quiero que seas tú hoy, Señor, preparando mi corazón, Señor, para que sea terreno fértil a tu palabra. Pero yo no quiero ser, Señor, un oidor olvidadizo. No quiero ser, Dios Todopoderoso, aquel que es ahogado por los afanes del mundo. No quiero ser engañado más por el brillo de las cosas. Quiero que el brillo de tu gloria cautive mi corazón y llene de paz mi vida. No quiero, Señor, que el diablo se siga robando los mensajes que tú tienes para mí, sino que anhelo que se aniden en mi corazón. Yo no quiero, Señor, más nunca salir corriendo en medio de la dificultad, sino que más bien de rodillas me pueda postrar ante ti y decirte, Señor, que tú eres mi fortaleza, mi refugio y mi socorro. Eres tú, Señor, mi Salvador. No solamente